Son las 7 de la mañana en el río que forma la frontera entre Guatemala y México. Estos hombres y mujeres vienen de Salvador, Honduras o Nicaragua. Están cruzando el río hacia México ilegalmente, pero tienen otro destino pensado. Los Estados Unidos. Cada año más de millones de personas huyen de la pobreza de sus propios países. Y proban su suerte en este camino al que dicen el sueño imposible. En el lado mexicano los militares hacen vistas gordas por unos dólares. El dólar estadounidense es el único pasaporte de los ilegales. Para llegar a la frontera de Texas, tienen que cruzar todo México, un viaje de 2.000 millas y un viaje que para la mayoría que se dirige al norte comienza en la estación de ferrocarril de Arriaga. El único medio de transporte para los inmigrantes ilegales son los trenes de carga. Cada día miles abordan los trenes en movimiento. Sin importar el peligro, cada uno intenta encontrar un pequeño espacio en los techos o entre los ejes de los vagones. Puede haber hasta 1.000 personas abordando el tren. No veo a ninguna de las mujeres que yo camino. Un viaje que puede convertirse en una trampa. Porque con el fin de redondear el máximo número de inmigrantes ilegales, la policía detiene el tren en el medio del campo. ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Cados! ¿No sabes lo que son hincados? Órale, todos con la vista para allá. Uno por uno, bríncale para acá. Uno por uno. Hoy es una gran sala donde 300 personas han sido arrestadas. 300 ilegales que han cruzado apenas unos pocos 100 millas de territorio mexicano. Es el final de su viaje. Van a ser deportados a sus países de origen. Solo el 40% de los que intentan exilio logran llegar a la frontera de Estados Unidos. Estos 4 jóvenes son de El Salvador. Han estado caminando por las pistas por 2 días. Jaime tiene 30 años, ha persuadido a Lupita, quien tiene 19 años, para alcanzar al sueño americano. Mi objetivo es de llegar hasta Brownsville, Texas. Ya de Brownsville, Texas, llegar, trabajar y echarle ganas y sacar adelante a Lupita. Jaime actúa como líder del grupo. Neste y Belme también están de acuerdo para hacer el viaje, pero están nerviosos. Es muy duro porque es primera vez, como que nos echamos para atrás. Ellas dos, yo hay veces que yo les digo, yo me quisiera regresar. Están a más de 2.000 millas de su destino final. Tan pronto como llega a la estación, Jaime tiene que encontrar el tren correcto. Sí, mi amor. No hay tableros indicativos. Todo eso, pero No hay nada que indique hacia dónde se dirigen los trenes. eso se atora con clavos. El miedo de Jaime es ir por el camino equivocado hacia la frontera de Guatemala. Muchos ilegales ya han cometido ese error. Antes de subirse ustedes tienen que cerciorarse de que el tren los lleve para el norte. Muchos migrantes que pasan por ahí, señor. Es bastante. ¿Qué piensan usted de todo eso? Pues que nunca va a terminar, ¿verdad? Han sucedido muchos accidentes. Se han caído del tren, los que han muerto, los que ha partido el tren, los que les ha mutilado la pierna. ¿Ha visto usted Sí, eso? sí. Lo que les ha mutilado la pierna. El 15 de marzo aproximadamente se descarriló un tren. Ahí hubo como 15 muertos y varios heridos, muchos heridos. Muchas historias que han contado así, que estaban traumando a ella allá también, allá atrás, que se sentía ya mal, como
como tanto que platica la gente de cosas que pasan en este camino, Lupita a veces se asusta, se siente triste, se siente muy mal, pero debemos de echarle ganas, ¿ok? Yo desde que salí no he perdido la fe y nunca lo voy a perder. Sí. Le vamos a echar ganas todos, ¿ok, Néstor? Y vamos a salir adelante. Y cuando estemos allá vamos a hacer una gran fiesta. Cuando intentan de subir a bordo de los trenes en movimiento, los migrantes están tomando un gran riesgo. Ayer me caí. ¿Así? Sí, ayer me caí ahí. Gracias a Dios. No me pasó nada, lo siento. ¿Cómo sentís? No se va, ya despegó. Se cortó con el volado del tren. ¿Así? Despegó, ya está pues. Pero ahorita lo vamos a curar acá, nosotros venimos equipados. Otros no tienen tanta suerte, hay muchos heridos siendo atendidos en la clínica del pueblo. Rosana es salvadoreña y ambas de sus piernas fueron amputados hace un mes. Me caí del tren. Iba sentada arriba en el techo. Pero es que yo me venía bajando porque íbamos a llegar a la primer caseta de migración. Me iba bajando y ahí fue que yo me deslicé. Es que yo iba con otro salvadoreño y con 3 hondureños. Pero ellos no se bajaron, pues que ellos que pensaron que el tren a mí me había matado porque yo quedé debajo del tren. Jaime y su grupo solo seguirán por las noches. Antes de que se vayan, descansan en este pequeño hotel frente a las vías. En la habitación contigua hay otros salvadoreños quienes también han hecho 200 millas a pie para poder llegar aquí. Hay Blancadora, que dejó su marido atrás y sus 6 hijos, solo Francisco viene al viaje. Ruth, su prima, también la ha dejado su familia. Dejé un niño de 13 años, uno de 8 y una bebé de 3 años. Yo le agradezco a mi Padre Celestial porque me tiene con vida todavía. Y me siento con fuerzas por ellos. Y vamos para adelante, no para atrás. Porque yo sé que algún día voy a reír y no va a haber tristeza para mí. Pero así es la vida. Es oscuro. Y como fantasmas los ilegales invaden las pistas. Lupita y Jaime han decidido hacer el viaje con los salvadoreños de la habitación de al lado. Ahora hay 7 de ellos mejor para enfrentar los rigores de la cruce de México. No hay más espacio aquí. El tren está lleno a reventar, tienen que encontrar un lugar antes que se vaya. Y luego un golpe de suerte en la parte posterior del tren. El vagón de carga se ha dejado abierto. Tú protege por favor la puerta, que nadie suba, ¿eh? Aquí no vamos a ir nosotros y que nadie más suba. Y nos quedaremos con el vagón para nosotros. Quítate. Ahí, no, déjalo. Esto me sirve para proteger la puerta, que no se nos vaya a cerrar en el camino, para no correr ni un riesgo nadie allá adentro, que podemos quedarlos laqueados y podamos perder al aire y los muramos, por eso. Ahora que tienen un vagón y Jaime tiene que protegerlo. Su única arma es un machete. A lo largo del viaje las pandillas podrían aprovecharse de los migrantes y robarles. Muchas mujeres son violadas. Jaime está preocupado porque en su grupo hay 4 mujeres.
La bestia, como los migrantes llaman al tren, se pone en marcha. Imei y su grupo han caminado cientos de millas para subir a bordo de este tren. Sus sonrisas lo dicen todo, pero el más duro aún está por venir. Tienen otros 2000 kilómetros por recorrer hasta la frontera estadounidense. Y hay muchos peligros en el camino: cambiar trenes varias veces, alimentarse, encontrar alojamientos y sobre todo evitar las patrullas policiales. Este primer viaje, en el frío glacial, durará 8 horas. Temprano en la mañana y el tren se detiene en un patio de maniobras. Agotados por el viaje, Jaime y su grupo ahora deben esperar el próximo tren. Neste tiene problemas para recuperarse. Bastante duro el viaje. Bastante duro el viaje. No podemos dormir en el camino. No podemos dormir en el camino. Mucho ruido y mucho ruido, del tren. mucho movimiento en el tren. A pesar que es la primera vez que me meto a una máquina así. Nos montamos en una máquina así, pues le echamos ganas y llegamos hasta aquí. Media hora después están a bordo de otro tren. No hay espacio en el vagones delanteros, solo un pequeño pasillo de 20 pies cuadrados. Es difícil dormir, el ruido es ensordecedor. Jaime cruzó por primera vez la frontera con Estados Unidos ilegalmente cuando era joven, que estaba con sus padres. Se instalaron en Los Ángeles, donde vivieron por 15 años. Jaime incluso consiguió una tarjeta verde, pero las cosas le fueron muy mal. Él era miembro de una pandilla, cayó en desgracia con la ley y finalmente fue deportado. De regreso en El Salvador, conocer a Lupita lo transformó. Es una forma de redención. Él la está llevando a Texas para ofrecerle una vida mejor. La conocí en el cantón Las Lajas, donde... La conocí en Las Lajes, el pueblo donde mi abuela y mis primos viven. Yo antes ella la vi. La saludaba. Solía saludar desde lejos. Pero como que a veces cuando uno quiere a alguien así, no se y me enamoré de de ella, pero no me atreví a decirle, ¿no? Que no sabía lo que ella pensaría de mí. Así que usé uno de mis mejores movimientos que lo había aprendido en los Estados Unidos. Pero es lo más lindo que me ha pasado en mi vida hasta ahorita. Y no la pienso defraudar y le voy a echar ganas para sacar adelante a ella. Y en especial, si podemos ayudar, vamos a ayudar también a su familia.
El grupo se mueve de tren a tren, con poco o nada de sueño. Jaime avistó un tren que se va. Lupita está agotada, que esperaba descansar unas horas. Pero Jaime está ansioso. La estación no parece seguro. Hay demasiados ilegales alrededor de los vagones de carga, nunca se sabe lo que está pensando esta gente. ¿Okay? A veces se te acercan para agarrar pláticas y a veces no sabes si te quieren hacer daño o si va a ser buenas personas. Por eso mismo yo trato de alejar lo más que pueda y siempre en todos mis caminos que he venido viajando ha sido así yo. Lo que voy a hacer, yo me voy a ir para atrás para ya estar preparados porque creo que voy a agarrar una bóndola de allá atrás. Porque no pienso arriesgar a nadie, como dije desde un principio. Ahorita le vamos a caminar para atrás. A ver si no nos dicen nada estos hombres. Espero que no nos metamos en ningún problema. Jaime tiene buenas razones para estar preocupado. En el inicio de su viaje les atacaron. Nos salieron 3 ladrones y nos agarraron y nos tiraron al piso, hicieron que nos quitáramos la ropa. A mí lo que me preocupaba era por ellas, porque pensé que les iban a violar o les iban a hacer algo malo. Y yo le pedí a Dios y a la vez me enfurecí y todo, pero yo estaba decidido que si algo les pasaba a ella, yo estaba decidido a morir allí. Ya vamos a llegar, ¿ok, mi amor? Vamos a que echarle ganas, ¿ok? Ay, me duele la cabeza, no cargo una aspirina. Ah, una pastilla. Ahorita le pregunto a qué es lo que a ver si trae algo, ¿sí? Pero no se ponga nerviosa porque aquí estoy yo. Ay, que me da más miedo que ella va. Yo sé, pero es divertido. Le va a gustar. No va a tener miedo, por aquí voy yo y aquí vamos todos y vamos a echarle ganas, ¿ok, mi amor? Y si vamos en este camino es por necesidad para un futuro mejor, ¿ok? Estoy muy contento con usted porque la quiero, la amo con todo mi corazón. Jaime, ¿cuál es lo más duro para ti en este camino? Lo más duro, el frío, a veces aguantar hambre y a veces cuando uno no lleva suficiente agua que se le acaba el agua y las corretizas que a veces pega migración, puede ser algo más duro. De repente, el tren se detiene en medio del campo. El campo de caña de azúcar les proveerá su única comida del día. Estoy acostumbrado a andar pelando cañas también.
Los otros salvadoreños que viajan con ellos hacia la frontera americana no saben dónde se van a instalar en los Estados Unidos. Ruth y Blancadora esperan ganar suficiente dinero para ayudar a su familia en casa. Sus cabezas están llenas de sueños. Los Estados Unidos me imagino que es más progreso, ¿verdad? Porque uno si se va para allá es para progresar, para sobrevivir, ¿verdad? Porque en la tierra donde estamos, en El Salvador, Porque en El Salvador no hay trabajo. Hay poco trabajo. No hay y ciertamente no pagan mucho. No hay aumento de dinero si nomás los que Si la gente trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y solo gana alrededor de $5 al final del día. ¿Tienes alguna idea de lo que vas a hacer? Podría ser una criada o cuidar a los niños. De todas formas encontraremos trabajo que es seguro. Podría ser camarera en un restaurante también. Llevamos esa idea de trabajar y si en dado caso en algún restaurante también. Mientras salen de Córdoba, el tren se detiene de nuevo, debido a una falla mecánica. Jaime y sus compañeros están agotados. Jaime, ¿qué piensas hacer? Ahorita pienso ir a buscar a ver quién nos dé hospedaje, dónde quedarnos, para así poder pasar la noche, porque creo que ya es muy tarde y ya mañana a ver si podemos agarrar un tren para seguirle por delante o a ver cómo los movemos de acá. Pero para mientras sí va a ser. No se trata de ir a la ciudad. La policía podría detenerlos y no deben alejarse demasiado de las pistas. ¿Estás sola ahí? Está vacío. Disculpe la molestia, traigo 5 muchachas conmigo. Que si los Discúlpame por la molestia, traigo 5 muchachas conmigo. ¿Permitirías que pasaran la noche en tu jardín? Acabamos de bajarnos del tren. No somos de aquí, ¿sabes? Te lo prometo que no tendrás ningún problema. Tienen prohibido. El problema es que es algo ilegal, ¿sabes? Tienen prohibido y... Es ilegal. Y no quiero ningún problema. No queremos dar motivos, ¿me entienden? ¿Sí? No, sí está bien, señor. Gracias. Bien, no hay problema. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Tenemos que esperar, señor. Nadie en el barrio quiere alojarlos. En México la ley castiga severamente a los ciudadanos que ayudan a los ilegales hasta 6 años de prisión. El grupo va a dormir bajo las estrellas. A la mañana siguiente, Jaime se encuentra en los patios de maniobras en Arizaba. Él está solo, escondido debajo de un vagón de carga, alejado de los otros migrantes y el ánimo no es alto. Yo digo que este camino sin tener ningún familiar acá, Yo digo que este camino sin tener ningún familiar acá es algo difícil. Es difícil todo eso. Vayamos donde vayamos, nadie nos Me espera. siento un poco estresado. Me siento un poco estresado y hace frío. Pero creo que será va a haber aún más frío más adelante. Vamos a echarle ganas porque ya estamos un paso adelante y va a estar bien, lo hemos hecho un buen progreso. Más rápido y muy pronto llegaremos al destino. Estamos a punto de llegar a la mitad. Estamos a punto de llegar a la mitad. Vamos a llegar a un muy pronto llegaremos al destino. Desde ahí vamos con el autobús, no más trenes. Vamos a seguirle en autobús porque ya no podemos. No podemos seguir con trenes, mucho riesgo. Es muy peligroso de que nos agarre migración en lechería. Después de lechería hay un enjambre de policías. Todo el mundo lo sabe. Digamos, si aquí hay atención, comparando con aquí la presencia policial.
Allá Es en Lechería así. la tensión está así de grande. La estación de Arizaba parece tranquila. Pero lo que Jaime no sabe es que gran número de policías están patrullando cerca. De repente, él ve a la policía acercándose hacia ellos. Para continuar a su viaje, Jaime solo tenía una solución: pagar un soborno de 15 para todo el grupo. ¿Se pudo arreglar el problema? Dándoles dinero o no, para que nos dejaran, para que se tomen un chesco, pues yo digo que se les agradece que agarren mordida, porque aunque yo sé que no está bien, pero era preferible para mí darles, aunque sea unos 50 pesos de gratitud por dejarlos ahí, agarrar el tren allá dentro de la estación. Me explicaba el otro día que quieres cambiar de vida. He cambiado de vida. ¿Cuál fue tu vida antes? Antes, era una vida muy rápida la que yo vivía. Me gustaba a veces andar de fiesta, poniéndome borracho, ebrio y haciendo otras cosas malas, ¿no? Allá en Los Ángeles, agarrando carros que no eran míos. Estoy muy arrepentido. También anduve con muchas armas. Fui detenido por posesiones de armas muchas veces. También una vez fui detenido por posesión de drogas. Y ahora que estoy 7 años, voy para 7 años de deportado, doy gracias a Dios que he reflexionado muy bien las cosas, y por eso fue que empecé a dejar todos los vicios. Y si algún día a mí me diera la oportunidad algún juez de Estados Unidos de que me dejara vivir en Los Ángeles, yo creo que estaría más que agradecido con Dios y con ellos si los jueces, las leyes de Los Ángeles miraran cómo yo he cambiado. Yo sé que me dieran esa oportunidad. Jaime y su grupo todavía están a 1.200 millas de la frontera estadounidense. Pero ahora van a seguir su viaje por carretera. Es más seguro y hay menos controles. Jaime cuenta con un amigo mexicano. Se encuentra con él a lo largo de la pista, no van a ver su cara. El hombre no quiere arriesgarse. Sí, gracias, Mario. ¿Nada más son ustedes? No sabes cómo te lo agradezco. ¿No son nada más ustedes son? ¿Ah? Para no llamar la atención de la policía, cada uno va por su cuenta al pueblo. Lupita es la primera en llegar a este departamento vacío. El baño
Belme, su amiga, está agotada, ella se está desmoronando. Y decidió volver. Esta es una mala noticia para el ánimo del grupo. Jaime también tiene algunas malas noticias, ellos tienen que separarse, el final del viaje será en autobús. Es imposible viajar con 6 personas sin atraer la atención de la policía. Jaime da su último consejo a Blancadora, Francisco y Ruth, quienes ha llevado hasta aquí, y las emociones están a flor de piel. Y es muy triste, yo le voy a decir, a mí las separaciones no me gustan, porque uno se encariña con la gente y es muy triste, porque solo Dios sabe cómo hemos caminado por todo este camino. Estoy hablando desde Ciudad Hidalgo, desde la frontera de Guatemala con México. Dios sabe cómo nosotros cruzamos ese río, cómo nos ha tratado la gente, cómo hemos sido maltratados. Es un sufrimiento muy feo. Y todo el sufrimiento que hemos soportado. En este camino yo le voy a decir esto. Para el resto del viaje, lleven todo lo que sea necesario y desháganse de todo lo inútil antes de cruzar el río. Todo eso tiene que dejar tirado. Deben haberse deshecho de todas esas cosas. Y hay un consejo más que puedo darles, háganse lo más limpios posible. Usen un poco de perfume, en serio, pónganse su ropa más limpia. Ropa limpia. Yo sé que van a llegar. Sé que todos ustedes van a lograrlo. No pierdo la fe en nadie ni en mí mismo. Y van a llegar. Vamos a agarrar las manos para que Dios nos tenga siempre unidos y que Dios los lleve con bien a cada destino de cada uno, ¿verdad? Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has tenido unidos hasta este momento, que nos hemos encontrado, Padre Celestial. Poderoso eres, Padre. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Destaparemos la gaseosa. Para su última comida juntos en México, hay un poco de anticipo de América. En el autobús que se dirige hacia la frontera de Estados Unidos, Jaime y Lupita viajan juntos como pareja, mientras que su amigo Neste se sienta 3 filas delante para no llamar la atención. Luego de tomar varios autobuses durante 4 días, finalmente están llegando más cerca de la frontera de Estados Unidos, que se encuentra a unos 400 kilómetros de distancia. Sin embargo, en esta región hay cada vez más controles y vigilancia. Llegan a Sotola Marina, a menos de 200 millas a la frontera. Casi han alcanzado a su meta, pero Jaime decide parar. Por 4 días y 4 noches han estado vigilando las patrullas policiales, hablando en español. Van a pasar la noche en este pequeño hotel. Ahora yo no puedo continuar porque pues, se me andan cerrando los ojos. Estoy demasiadamente cansado. Y yo digo que pues, si tomé esta decisión es para no dormirme cuando vaya en el camino, que vaya a caer en un retén de soldados o migración. Poder ir dormido y es más mejor así. ¿Cuántos falta hasta la frontera? Faltan como unas 3 horas de camino en autobús. Ya no es mucho lo que nos falta, pero yo digo que esta es la mejor decisión porque ahorita cualquier error que yo cometa puede ser que nos regresen para atrás y no me conviene ahorita. ¿No es un poco riesgo lo que tú haces? Sí, no es tanto porque aquí yo me siento que no hay atención de nada ahorita, pero sí es un poco complicado, ¿no? Agarrar un raite, que alguien le ayude a alguien, ¿no? Me siento un poco mal, pero le tengo que echar ganas.
porque pues no es problema mío, así es el destino y así es este camino. Vamos acá, baby, vamos a cruzar, ya ni modo. Estoy estando bien norteado, pero véngase. Vamos a ver si de este lado paran, porque pues, sí, ahí dice Matamoros. Yo sé, mi cielo, ay, perdón, pero usted sabe cómo hemos estado, mi vida. Vamos a echarle ganas y aunque lleguemos mañana, como sea, pero vamos a echarle ganas, ¿sí, mi amor? Me ha traído buena suerte, tan solamente hoy te pido, pero lagrimillas tontas fueron sin cesar. Si no pasa autobús, pues no me queda de otra que quedarnos aquí en el pueblo y pues pedir más que todo hospedaje, a ver quién nos puede dar donde pasar la noche, porque está canijo este frío, pero vamos a echarle ganas, ¿no? Más que todo, no pierdo la fe que vaya a venir este autobús en cualquier rato. Una hora después y finalmente hay un autobús, los llevará hasta Matamoros, la ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Llegaron. Han pasado 24 días desde que salieron de El Salvador y han recorrido casi 2.500 kilómetros en su Me viaje. siento un poco bien, contento, porque todos hemos llegado con vida, ¿no? Y todos estamos acá, que fue un camino muy duro y muy estresado para mí. Jaime ha decidido no cruzar el Río Grande esta noche, el río que forma la frontera. Están muy cansados, el gran día es mañana. La mañana siguiente hay una sorpresa, sus amigos salvadoreños aparecen, si es que llegaron tan lejos. Habían quedado en encontrarse en ese hotel. Están exhaustos pero felices de haber llegado a la frontera. En unas pocas horas intentarán cruzar el río, pero una vez más, cada uno deberá valerse por sí mismo. No podemos ir todos porque estamos en el lado americano y va a causar mucha tensión. Tengo que cruzar a él y tengo que cruzar todavía a Lupita, ¿me entiende? Tiene que cruzarlo con algo que flote, porque ahí buenos nadadores han quedado muertos ahí en ese río. Tiene una cámara. Sí, una cámara inflable. Pero ¿usted está segura que ella va a encontrar cámara? ¿Ah? ¿Usted está seguro que iba a encontrar cámara? Por mí no hay problema, yo puedo comprar una. O sea, yo voy a comprar una o a ver cómo le hago, pero cámaras se encuentran en el río flotando a veces. Ajá. Está bien. Cámaras se encuentran. Jaime dice que no es lo peor, pero yo digo que sí. A mí me da miedo cruzar el río. ¿Tienes miedo de qué? De que nos vayamos a ahogar o algo así. O que nos agarren al otro lado. Justo antes de salir del hotel, Jaime pide a nosotros a nuestro teléfono para hacer una importante llamada a Salvador. Pero marca la ADA primero, ¿qué es? Sí, ya. Luego 78816. Aló, buenas noches. Disculpe, ¿se encuentra el señor Salvador? ¿Sí me lo puede pasar, por favor? Buenas noches, disculpe. ¿Hablo con el señor Salvador? Mire, disculpe, yo sé que yo quisiera hablar con usted muy seriamente de Lupita. O sea, ella se encuentra muy bien, señor. Yo soy Jaime, el hijo de Damaris. Yo pensaba hablar con ustedes, yo le decía a Lupita y todo, ¿no? Porque la amo, la quiero mucho. Y ella me decía que ustedes nunca iban a aceptar. O sea, yo sé que ustedes no iban a aceptar por muchas cosas, especialmente porque yo ando un poco tatuado, pero yo soy una buena persona, señor. Yo no me considero un chico malo. Y soy muy trabajador también.
No, ok, mire, yo le prometo que yo se la voy a cuidar bien. Yo la amo, la quiero mucho, ok, y yo le prometo que me voy a casar con ella allá en Brownsville, Texas. Yo me quiero casar con su hija y estoy dispuesto a estar el resto de mi vida con ella, de veras, señor Salvador. Hola, papi. Perdón, perdón. ¿Ah? En la frontera, papi. Ya vamos a llegar mañana. Sí. ¿Ah? Sí. Si hicimos eso así fue porque yo digo que fue lo mejor para los dos. Iba a ser muy duro pedir permiso así si la familia no iba a aceptar. Ahora, estando lejos y que vamos a lograr nuestro objetivo, más que todo, los amamos los dos. Vamos a ser muy felices y vamos a poder también tener que hablar bien con la familia porque para que nos acepten y todo, ¿no? Son las 3 de la mañana en las riberas del Río Grande. Las luces de enfrente son Brownsville, en Texas. Se ve calmado del otro lado. América está justo delante de ellos. Ellos todavía tienen que nadar a través del río. Y Lupita y Néstor están petrificados. ¿Qué haces? Lo ven a esconder en la tarde. Esto nos va a ayudar a flotar para llegar de aquel lado. ¿Qué es? Es un cocodrilo. Como el que acabamos de ver ahorita en el agua. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo te parece? Se ve algo calmado. No veo tensión de migración del otro lado. Todo veo que está muy bien y que va a salir bien todo. Aquí nos vamos a cruzar. No vamos a cruzar. Aquí nos vamos a cruzar. Cuando salgamos del agua, son como bambús. Se agarra uno y se jala para arriba para subir a esa montañita, ¿ok? Si en caso que haya un carro de migración del otro lado, tenemos que tener esto cerca para poder brincar y nadar para atrás, para que no nos agarren, ¿ok? Va a pasar allá primero. Pasar allá primero. ¿Y qué imaginas al otro lado? Pues de que vamos a pasar y nos vamos a esconder y Jaime va a ir a vigiar a ver si hay migración y si no hay. Primero Dios que no haya, los vamos directo y ya pasó, ¿ves? Pues todavía no. Bien, ya llegaron. Ya llegó a la orilla. ¿Qué te sientes ahora mismo? No, yo
siento alegría que ya va a pasar ya. Todo nos va a salir bien, primero Dios. Venite. ¿Dónde estás, güey? Vente. Otto. Aquí. Aquí, vente. Espérate, ¿sí? Pues que son... ¿Viste dónde quedó Lupita? Sí. ¿Cómo fue, Jaime, con Lupita? ¿Cómo fue? Ya todo es un éxito, ya está bien. Lo tengo allá. Ella... Espérate, Toto. Ella está allá. Ella está... Espérate, güey. Ella está muy bien. Ahorita la tengo muy escondida. Dejé la camisa blanca para no perderla de vista. Con mi camisa blanca la puedo encontrar a ella. Es una señal a donde ella está. ¿No movimiento de migración allá? Ahorita no se ve nada, pero... Espérate, Néstor. Espérate, güey. Estoy cansado, aguanta. Pero ahorita ya me voy y nos vemos. A ver cuándo, ¿no? Órale. No me hagas así, güey. No está echando miedo acá.